Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con la quinta parte del tutorial de la PlayStation 2 portátil. Nos quedamos en el último vídeo en que habíamos terminado ya el controlador 1, las pistas, y ahora vamos a raspar las pistas del controlador 2. Solo rasparemos 5 pistas que son las necesarias para lo que es la tarjeta de memoria del controlador 2, donde vamos a poner la MX4 SIO. Así que vamos a empezar poniendo un poquito de flux y a rascar las pistas. No os preocupéis porque luego os voy a detallar bien qué pistas rascar y os las voy a enumerar para que podáis enlazarlas con el trozo que acoplamos en la placa. Entonces yo os voy a ir mostrando pues cómo lo hago yo, cómo rasco las pistas. También podéis pausar el vídeo e ir haciéndolo vosotros. Y ya está, solo son 5 pistas. Yo las voy rascando bien. Y luego aquí pues estañaremos y engancharemos los cablecitos. Vamos a limpiar bien la zona, como siempre con mi algodoncito. Ponemos un poquito de flux y vamos a estañar la zona como hicimos con el controlador 1. Bueno, aquí intento darle un poquito de forma al cable porque luego como le pondremos cola de 2 componentes quedará, lo intento dejar lo más separado posible para que jamás llegaran a hacer contacto. Así que limpiamos bien la zona y lo preparamos para ponerle un poquito de cola de 2 componentes con mucho cuidado para no mover los cables y que no llegaran a juntarse entre ellos. Le vamos poniendo un poquito, así despacito, y le aplicamos una gota y la repartimos bien. Ahora vamos a rascar las 2 líneas del puerto USB. El puerto USB tiene 4 conexiones, que es un positivo, un negativo y las 2 líneas de datos, que son las que vamos a rascar aquí. Y volvemos a hacer lo mismo, o sea, rascamos las pistas, estañamos y le soldaremos ahí los 2 cablecitos que nos harán falta luego. Entonces vamos a estañar aquí el primero. Aseguraros de que ha quedado bien soldado, lo movéis un poquito cuando lo hayáis soldado, pero sobre todo echarle bastante flux. Es importante meterle flux porque son pistas muy finas y tiene que quedar por lo menos una buena base. Limpiamos con mucho cuidado, ¿vale? Porque si le damos un poquito a lo bestia podemos arrancar la pista. Preparamos la cola de 2 componentes y le vamos a poner también para que no se muevan. Ponemos una gotita. Ahí bien que no se muevan estos cables. Y luego ya rasparemos los 2 puntos de control para hacer la continuidad. Pero de momento le ponemos una gota que vaya asegurando que no se mueva ningún cablecito de estos y que no desgarre la pista. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer es, con un trocito de placa de estas conexiones, voy a cortar un trocito, voy a cortar 4 puntos dobles. En esos 4 puntos dobles ahí voy a conectar el puerto USB. El puerto USB tiene un positivo, un negativo y dos líneas de datos. ¿Qué conseguimos con esta piecita? Pues dejar fijos los cables más sensibles y así conectar y desconectar el USB sin miedo a que se desgarren las pistas de la placa base. Ahora vamos a utilizar a mi aliado Neural 92
y vamos a hacer una cantidad de mezcla suficiente para pegar ese trocito a la placa base. Yo lo voy a colocar en esta zona más o menos, porque luego los cables salen por esta zona de aquí y me viene bien. Entonces lo ponemos ahí, lo ajustamos que quede rectito, no lo pongáis torcido. Bien, y una vez que tenemos ya el trocito pegado, ya tenemos los 3 ramales de cables, que es el puerto 1, puerto 2 y el USB. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle funda termorretráctil. Vamos a intentar dejarlo lo más escondido todos los cables posible. Entonces, aquí le hacemos la entrada del controlador 2, la del USB. Vamos a hacerle aquí para un pliegue, que no haga fuerza. Aquí la salida del controlador 1. Y luego pues lo que me sobra hasta la placa que habíamos pegado hace un momento. Entonces cortamos el trocito que nos sobra. Y aquí tenemos la entrada del controlador 2. La entrada del USB. El pliegue de la curva, salida del controlador número 1. Entonces vamos a meter el controlador número 1 hasta, así despacito, enrollarle la punta un poco hasta la salida del controlador 1. Ahora el ramal de cables del controlador 2 lo metemos por esta ranurita que ya habíamos preparado. Esto es opcional, pero a mí me gusta dejarlo todo curioso. Este va a salir también por la misma salida que el controlador 1, o sea que tenemos en la misma salida controlador 1 y controlador 2. Ahora vamos a meter el puerto USB por su ranurita que habíamos preparado ya también. Lo metemos y este tiene que salir por el final del todo. Bueno, pues ya tenemos. Ahora vamos estirando los cables y vamos acomodándolo poquito a poco, con mucho cuidado. Vamos estirando y bajando la funda, estirando del USB y de los ramales del controlador 1 y controlador 2. Entonces ahora ya lo tenemos aquí, el controlador 1, los del USB y el controlador 2. Ahora con la pistola de aire caliente pues le damos a la termorretráctil y empezará a encogerse y va quedándose cada vez más acoplado. Y así queda pues los cables protegidos. Y lo que voy a hacer yo es ir acomodándolo un poquito así hacia la esquina. Y ves cómo quedan todo por la termorretráctil y no se ve ningún cable. Ahí el otro ramal del puerto 2 y el USB. Y queda protegido. Ahora lo que vamos a hacer va a ser meter un poquito la termorretráctil, por eso os comenté que tenía que quedar un poquito alto, porque a mí me gusta meterlo en esa zona y así no se mueve. Y con un poquito de Loctite, de pegamento de este fuerte, en un palillo le ponemos un poquito y le damos justamente por debajo de la termorretráctil y hacemos un poquito de presión y lo dejamos pegado para que ya ahí ya se quede. Nada, poner muy poca cantidad, simplemente para que no se mueva la funda. Y así queda todo el cableado escondido y solo se ve un trocito de funda termorretráctil. Ahora lo que haremos será soldar un cable de datos aquí del USB y el otro aquí. Y esos son los dos de salida. Los uniremos y sacaremos 5 voltios de aquí y la masa de este punto.
Ahora vamos a soldar un cable de 0,20, que yo ya lo he pasado por entre medio de la funda. Desde este punto de aquí, que son 3,5 voltios, los necesitamos en este puntito amarillo, soldaremos un extremo del cable. Y de aquí necesitamos los 3,5 voltios hacia el trozo del controlador 1, que os lo marcaré aquí con otro puntito amarillo donde va conectado. Yo lo he hecho pasar por dentro de la termorretráctil y así queda más escondido. Soldamos aquí en este punto el otro extremo y así suministramos 3,5 voltios al trocito que teníamos pegado a la placa. Con este punto pues ya tenemos los 3,5 voltios y la masa de la placa. A continuación lo que vamos a hacer va a ser conectar el puerto USB. Los dos cables de datos los vamos a soldar aquí, uno en cada punto. Y estos son los de salida. Vamos a conectar uno en este punto mismo. Sobre todo aseguraros de que el cable es lo suficientemente largo para que una los dos pines del tablero, porque si no, lógicamente conectaríais la salida y no habría conexión. Entonces soldamos bien los dos puntitos y ahora soldaremos el segundo cable de datos, pero primero limpiaremos bien la zona y volvemos a hacer la misma operación con el segundo cable de datos. Ponemos un poquito de flux para que no se unan las pistas y volvemos a hacer lo mismo que en la anterior vez. Un puntito aquí y unimos el cable aquí. Limpiamos muy bien y bueno, y esto quedaría de la siguiente manera, que la pista verde pues iría en este punto y la pista azul pues iría en este punto. Así, de esta forma tendríamos el puerto USB ya conectado aquí y entonces esta ya sería la salida del puerto USB. Ahora lo que haremos será pues conectar los 5 voltios que salen de este regulador, los vamos a poner aquí y la masa de este punto a este. Tendríamos positivo, negativo, un dato y otro dato. Y ya tendríamos la salida del USB completada. Así tendríamos ya el conector 1 con los 3,5 voltios, el ramal aquí preparado para soldar los cablecitos a las resistencias, la masa del controlador 2 y el ramal del controlador 2. El controlador 2 le vamos a cortar este trocito. Este trocito influiría si fuéramos a conectar un segundo control, pero solo lo necesitamos para la tarjeta de memoria y lo podemos cortar, porque así no me molesta en la plaquita que hemos hecho para el USB. Entonces le cortaremos un par de trocitos, le voy a cortar por aquí también. Lo vamos a dejar más pequeñito para que no quede más acoplado. O sea que le pegamos un corte tal que así. No afecta en nada porque realmente solo necesitamos los puntitos de arriba, que son los de la tarjeta de memoria. Este lo vamos a pegar en esta zona y así con un poquito de, como en el primero, un poquito de cinta Kapton y un poquito de cola de 2 componentes, lo vamos a colocar en esta zona. Con mucho cuidadito de no dejarlo muy arrimado al procesador, simplemente al lado. Más o menos como veis aquí en el vídeo. También conectaremos el punto de masa a la placa de controlador, que no se os olvide porque es importante. Estañamos un poquito los cables para buscar la continuidad del controlador 1. Rascamos los puntos de control del controlador 2 y empezamos a soldar cables. Os dejo aquí haciendo una pausa porque os he numerado las pistas del controlador 1. Las hemos numerado del 1 al 11, que son los 11 puntos que vais a tener que soldar en el trocito de la placa del controlador 1. La pista número 1 pues la vamos a conectar en esta resistencia, siempre en el extremo de fuera. Aquí os lo marco. Ahora os pondré el diagrama
y no vais a tener ningún problema, no os preocupéis. ¿Veis? Controlador 1 y ahí están todas las pistas marcadas. En el controlador 2 igual, son 5 cables, están numerados, o sea que empezáis por el 1, cable 1, y aquí el trocito del controlador 2, pues en cada número en el que corresponda. Esto os tiene que quedar así. No os lo he mencionado, pero tenéis que conectar un cable de 3,5 voltios desde el punto del controlador 1 al controlador 2. Y su respectiva masa también. Ahora lo que vamos a hacer es que yo tengo aquí un puerto de controlador para pruebas, y lo que voy a hacer va a ser pues conectarlo para probar ya si funciona, si hemos hecho bien las conexiones y si funciona el mando. Lo acelero, no es que trabaje tan rápido yo, pero ahí queda conectado, ¿vale? Para hacer la prueba, y ya lo dejamos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar la hembra del cable de vídeo, porque vamos a probar ya que todo funcione. Aquí tengo un mando que vamos a conectar para hacer la prueba. Vamos a conectar el cable de vídeo. Y le vamos a conectar la fuente de alimentación con los 8,5 voltios. Conectamos, le damos al reset y ahora se tiene que poner en marcha, si no ha pasado nada. Pero todo correcto, de momento se pone en marcha, y ahora lo que vamos a comprobar es que funcione el mando, que esta es la parte más easy. Sí que funciona. A ver, X, bajamos, derecha, centro, izquierda, centro, perfecto, redondo funciona y el triángulo también, o sea que genial, nos ha quedado perfecto. Ya tenemos conectado nuestro controlador 1 y más adelante pues probaremos el controlador 2 y el USB, pero de momento vamos a desconectar esto porque ya no nos va a hacer falta. Solo comentaros pues que os lo toméis con calma. Es complicado, es un poquito complicado, son soldaduras muy pequeñas, pero claro, esto, si alguien quiere una consola así, pues tiene que trabajárselo, no es fácil. Pero yo creo que con paciencia podemos hacerlo todo. El resultado es espectacular, pues porque pasamos de una placa que es enorme a dejarla reducida para que la consola pues sea lo más reducida posible. Si os dais cuenta, la diferencia de tamaño es abismal. Por eso pues ponen las placas en las consolas estas, y son las que venden por AliExpress, y se ven enormes. En comparación con la que vamos a fabricar nosotros no tienen nada que ver. Pues lo vamos a dejar por hoy. Seguiremos en la siguiente parte con más cositas. Pero antes, daros las gracias por todos los comentarios positivos que me habéis dejado. La verdad es que es una pasada. Anima mucho pues seguir para adelante con el proyecto. Daros las gracias y seguir suscribiéndose, que vamos creciendo poquito a poco. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!